Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Hoy es Noticia desde la sala de redacción de CNN Chile. Los saludamos, estamos listos para contarles todo lo que ha marcado este jueves 16 de octubre que comenzamos revisando en titulares. El presidente Gabriel Boric pidió la renuncia al ministro de Energía, Diego Pardo, por su responsabilidad política sobre el sobrecobro de las cuentas de la luz. En su reemplazo designó a Álvaro García, quien de inmediato anunció la salida del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y anticipó que la devolución del dinero se hará de manera rápida y eficaz a los clientes. El caso de Daniel Jadue llega a su fin en la justicia electoral. El exalcalde no podrá votar ni tampoco ser candidato a diputado por el Distrito 9. La decisión fue adoptada por la mayoría de los jueces del Tribunal Calificador de Elecciones que rechazaron el recurso de reposición porque, de acuerdo a la instancia, ya existe una resolución ejecutoriada. Criticando a la Fiscalía y acusándola de estar haciendo un esfuerzo importante en crear delitos. Así reaccionó el diputado Joaquín Lavín luego que la justicia aprobara su desafuero por los delitos de fraude al fisco, falsificación de instrumento público y tráfico de influencias, entre otros. El parlamentario anunció que recurrirá a la Corte Suprema para revertir esta decisión. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá con su par ruso, Vladimir Putin, para discutir la guerra en Ucrania. Ambos mandatarios sostuvieron una llamada telefónica previo a la cita que sostendrá mañana el mandatario estadounidense con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en la Casa Blanca. Y en el deporte, el Mundial Sub-20 de Chile tiene ya a sus finalistas, Marruecos y Argentina. Mientras los africanos superaron en los penales a Francia, los trasandinos se impusieron por la mínima a Colombia en semifinales. Este domingo se define todo en el Estadio Nacional. Bueno, comenzamos con la noticia política del día porque luego de regresar de su viaje a Italia directo desde el Grupo 10 de la FACH, el presidente Gabriel Boric se fue hasta La Moneda. Eso del mediodía se reunió por cerca de 30 minutos con el hoy ya exministro de Energía, Diego Pardo, y ahí estaba Colomba Eichholz, que nos va a contar todos los detalles de cómo se gestó finalmente la salida del ministro. ¿Cómo estás, Colomba? Muy buenas tardes, Mati. Desde temprano estábamos desplegadas con Macarena Román, con Valentina Nieto, con Ivo Goitz, porque todo indicaba que el ministro de Energía, Diego Pardo, iba a salir durante esta jornada de su cargo, justamente porque llegaba el presidente de la República, Gabriel Boric, temprano esta mañana desde Italia, y justamente por la presión que ya se gestaba durante esta semana, 2 días aproximadamente, incluso con anuncios de acusación constitucional que se iba a presentar. De hecho, la próxima semana, si el presidente de la República no le pedía la renuncia en 24 horas al ministro de Energía, Diego Pardo. Sobre esto, entonces, las presiones que se iban aumentando en las últimas jornadas es que el presidente de la República, Gabriel Boric, le solicita ya aproximadamente a eso del mediodía la renuncia al ministro de Energía por estos sobrecobros que hubo durante 2024 y 2025 por un error en el cálculo metodológico sobre las tarifas eléctricas. Esto por una metodología, ¿no es cierto?, de cálculo de las tarifas que se utilizaba desde 2017, pero justamente fue la Comisión Nacional de Energía que hace un par de días emitió un informe técnico preliminar más bien dicho, donde indicaba justamente que había habido un error en el cálculo y eso generó un escándalo total, no solamente en la arena política, también en la ciudadanía, obviamente, que se vio afectada por un monto total en nuestro país de aproximadamente 116 millones de dólares en un perjuicio entonces en las tarifas eléctricas, específicamente, eso sí, entre 2024 y 2025, cuando el año pasado ya se había producido este descongelamiento de las tarifas eléctricas, que recordemos, ¿no es cierto?, se había concretado en un inicio el congelamiento en el estallido social aproximadamente en 2019 y ya había generado, ¿no es cierto?, escándalo, incluso también polémicas con el ex ministro ahora de Energía, Diego Pardo, el año pasado cuando se provoca el descongelamiento de las tarifas. Ahora, Mati, en el ámbito más político, ya que tenemos un contexto, una parte más técnica, ¿no es cierto?, que,
bien difícil entenderlo, pero tiene que ver justamente con los sobrecobros. Obviamente ya había generado bastante enojo en el mundo político. Como decía ayer, ya la bancada de la UDI había anunciado una acusación constitucional si es que el presidente no le pedía la renuncia a Diego Pardo en 24 horas. A esa acusación constitucional o posible acusación constitucional se había ya sumado el Partido Republicano. Renovación Nacional también había dicho que estaba disponible para presentar este recurso, ¿no es cierto?, en el Congreso, pero el enojo no solamente venía por parte de la oposición, el propio oficialismo se mostró también bastante molesto. Hay que también, Mati, considerar en pleno año electoral donde no solamente se cambia, ¿no es cierto?, el presidente, sino también los parlamentarios. Esto obviamente era un tema impopular que afectó a miles de chilenos y que obviamente también llevó a que varios parlamentarios, no solamente de la oposición, sino también del oficialismo, le quitaran el apoyo al ministro de Energía, Diego Pardo, y también estuvieran por su salida. Incluso la candidata Janet Jara había esbozado lo mismo durante esta jornada, que comenzó también con la participación del ahora exministro de Energía, Diego Pardo, en un foro que estaba realizando el Mercurio, justamente para hablar de los desafíos de la energía en nuestro país, de la transformación energética, donde conversó con la prensa, porque obviamente había expectativa para saber si es que el ministro, ahora exministro, había hablado con el presidente de la República, si es que él le presentía que el mandatario le iba a pedir la renuncia. Obviamente también los periodistas presentes en ese punto de prensa le preguntaron también al exministro Pardo cuándo él había conocido esta información, que de hecho decía fue hace un par de semanas. Lo mismo confirmó la CNE en conversación con nuestro colega Sebastián Aguirre aquí ahora. Claro, también. Y el problema, Colomba, era cuándo, o sea, lo iban a dar a conocer, porque esto se da a conocer gracias a un reportaje de Canal 13. Exactamente, el día martes. Fue una información que de mutuo propio saliera del Ministerio de Energía. No, pero el ministro y ahora exministro de Energía, Diego Pardo, sí estaba en conocimiento de esto. De hecho, Marco Mancilla, que también ahora es el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, eso de hecho lo confirmó el ahora biministro de Economía y Energía, Álvaro García, justamente confirmó que Marco Mancilla le había comunicado, la Comisión Nacional de Energía le había comunicado ya hace varias semanas al exministro Pardo sobre esta situación, sobre este error en la metodología de cálculo de las tarifas eléctricas. Ahora, Mati, la pregunta que todavía, lo cierto, está sin respuesta es: si bien en La Moneda dijeron que el presidente se entera cuando se publica este informe técnico preliminar, lo cierto es que cabe preguntarse si es que el ministro Pardo entonces no le dijo al presidente, porque el presidente se informa después del ministro, ¿no es cierto? Y aparentemente hoy día llegó muy molesto a La Moneda. Sí, así es, y llegó, bueno, temprano en la mañana incluso, se demoraron en salir del grupo 10 donde estaba, ¿no es cierto?, el avión presidencial. Llegan a La Moneda, que es lo primero que hace el presidente, y aborda esta situación. Por eso había expectación. Claro, es un tema tremendamente difícil, porque estamos en tiempo electoral. Sí. Es algo que toca directamente a los bolsillos de las personas, aunque sea, porque todavía no conocemos los montos efectivamente en los que podría modificarse las cuentas de la luz. Claro. Por eso que era tremendamente impopular. Ningún parlamentario lo iba a apoyar, incluso si se llegaba a una acusación constitucional. Es muy claro que desde el oficialismo tampoco, porque la candidata Janet Jara dijo: si estuviera en mí, le pediría la renuncia. Había pedido la renuncia, sí. Entonces, y también era la única manera de ella de zafarse de un gobierno que va a ser, digamos, calificado desde la oposición como un nuevo error del gobierno. O sea, le iba a salpicar de todas maneras, por lo tanto tenía que sumarse a las críticas. Y es lo que hace también desde el gobierno tampoco no le dio ningún piso. Y por un tema, Mati, que tenía dos responsabilidades, de alguna manera una responsabilidad técnica que recaía, ¿no es cierto?, en la Comisión Nacional de Energía, porque también es la encargada de hacer este cálculo, una responsabilidad política en el exministro Diego Pardo, pero también una responsabilidad de, bueno, ¿qué se va a hacer ahora para compensar a las personas, ¿no es cierto?, que sufrieron estos sobrecobros por aproximadamente 2 años, porque también hay que considerar, todavía no se sabe si hubo sobrecobros previo al congelamiento de las tarifas eléctricas, o sea, entre 2017 y 2019. En 2017, ¿no es cierto?, cuando se establece esta metodología de cálculo. Entonces también hay una responsabilidad, eventualmente incluso para los candidatos presidenciales, ¿no es cierto?, que quieren llegar a La Moneda, de cómo se va a compensar a las personas, que incluso de hecho parlamentarios, por ejemplo, decía hoy día el diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, llegó hasta el CERNAC para que el CERNAC
CERNAC también se pronuncie, puedan hacer, ¿no es cierto?, una fiscalización para poder devolverle ese dinero a los chilenos lo antes posible, porque también estos sobrecobros se van a producir, por lo menos hasta ahora, según la información que también daba el ahora viceministro Álvaro García, se van a producir justamente en octubre, noviembre, diciembre, recién en enero se daría esa rebaja de aproximadamente un 2%, pero también no se habla de una compensación. El exministro de Energía, Diego Pardo, en la mañana ya cuando se le preguntaba de esto, hablaba de una corrección, no una compensación. Entonces también ahí una corrección, ¿no es cierto?, un poco más impopular en el mensaje que una compensación. Pero vamos a pasar a revisar, Mati, porque hay muchas reacciones, tanto desde la moneda, desde también la Comisión Nacional de Energía, los parlamentarios, los candidatos presidenciales. Vamos a pasar a revisar ahí cronológicamente cómo se fue dando esta jornada. Estaba, como decía, el exministro Diego Pardo en un foro en el Mercurio temprano en la mañana. Se le pregunta si había mantenido conversaciones con el presidente, pero también, Mati, simultáneamente incluso estaba Marco Mancilla, el ahora también ex secretario ejecutivo de la CNE, con nuestro colega Sebastián Aguirre, quien también abordó todo este error que se dio a conocer. Así que vamos a pasar a revisar esas dos declaraciones de quizás los protagonistas de esta jornada. No es algo que me corresponda a mí decir, eso es algo que le corresponde al presidente de la República. De nuevo, la tarea en la que yo estoy abocado, que es la que me ha encomendado efectivamente el presidente de la República, es implementar lo antes posible esta disminución en las tarifas que corrige la diferencia metodológica que se ha observado. Es que esto uno no lo hace por gusto personal ni porque haya o no ganas. Esto es un trabajo y una responsabilidad del más alto nivel, y por lo tanto el trabajo que a mí me ha encomendado el presidente de la República es primero tratar de dar una explicación clara a la ciudadanía, en eso estamos, y también implementar lo antes posible esta solución de las discrepancias metodológicas observadas, que se debería traducir en una rebaja a las tarifas en próximo enero. ¿Cuándo supo el ministro de Energía sobre este informe? El mismo ministro ha mencionado y señalado aquello. Eso fue hace unas cuantas semanas, cuando en nuestra obligación de coordinación le transmitimos que hemos identificado esta situación, y le transmitimos también cuál es la solución. ¿Usted podría ser más preciso con la fecha? Sí, a mediados de septiembre. ¿Mediados de septiembre? Sí, más o menos. Hace un mes atrás, más o menos. No, menos, en realidad unas cuantas semanas, menos semanas. Claro, decía también Marco Mancilla que institucionalmente, formalmente, siempre se le informa desde la Comisión Nacional de Energía al ministro de la cartera, en este caso a Diego Pardo, sobre en particular este informe preliminar, ¿no es cierto?, este informe técnico preliminar que dio cuenta de este error en la metodología del cálculo de las tarifas eléctricas. Ahora también causó bastante revuelo, y ya yéndonos a la arena política, lo que fue justamente cuando, la pregunta de cuándo se enteró no solamente el exministro de Energía, Diego Pardo, sino también al presidente de la República. Se le preguntó de esto a la ministra vocera Camila Vallejo, esto tras ya emitir un comunicado desde La Moneda, en donde se daba cuenta de la renuncia, o más bien también solicitud de renuncia del presidente, porque de hecho la ministra vocera respondió sobre eso. Dijo, obviamente también se dio por una petición del presidente al exministro de Energía, Diego Pardo, pero también decía y explicaba las responsabilidades que hubo la ministra vocera Camila Vallejo, al igual que lo hizo el ahora biministro de Economía, Álvaro García. Estaban juntos en una vocería que se dio, de hecho, previo a que el ahora biministro se reuniera con el exministro de Energía, Diego Pardo, justamente en el ministerio ahí cerca de La Moneda. Así que vamos a pasar a revisar parte de lo que fueron las declaraciones en esa vocería que se realizó desde el Palacio de La Moneda, momentos después, aproximadamente 40 minutos después de la renuncia de Diego Pardo, allá en una reunión en el segundo piso con el presidente. Revisemos las declaraciones en el Ejecutivo. Desde el 2017, ni los ministros de Energía, ni la CNE, ni las empresas eléctricas advirtieron de este problema metodológico. Pero también es cierto que somos nosotros gobierno ahora. Y por eso el presidente de la República ha determinado establecer responsabilidades políticas, en este caso, en el exministro de Energía, Diego Pardo. El presidente lo que pondera es el impacto que tienen las familias, sobre todo, ¿no? Esto tiene que ver con convicciones y con compromisos con nuestros compatriotas, más que por el pronunciamiento de un candidato u otro, de un sector político u otro.
presidente me encomendó solicitar la renuncia al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, cosa que ya he realizado, y también iniciar una auditoría interna al interior de la comisión para ver cómo es que no se detectó este cobro indebido. La responsabilidad de fijación de tarifas reside en la Comisión Nacional de Energía y por lo tanto la responsabilidad técnica en su secretario ejecutivo, y esa es la razón por la cual se le pide la renuncia. Bueno, ahí están entonces las explicaciones sobre la petición de renuncia al ministro de Energía, ahora exministro de Energía, Diego Pardo. También informaba justamente, y de las primeras cosas que dijo el ahora ministro García fueron justamente esas instrucciones que le dio el presidente de la República para pedirle la renuncia. También a quien tuvo responsabilidad técnica, Marco Mancilla, el secretario ejecutivo, ahora exsecretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, que como decía estaba a cargo, ¿no es cierto?, de llevar adelante los cálculos de las tarifas eléctricas y de llevar adelante obviamente esta metodología que ya se había instaurado en 2017, como bien decía la ministra vocera Camila Vallejo. Ahora también se habla de, y lo que ha marcado también esta jornada, como decía Mati, no solamente son las responsabilidades políticas, sino bueno, la afectación a la ciudadanía, a los chilenos, que finalmente hubo un perjuicio de 115 millones de dólares aproximadamente en un sobrecobro en las tarifas eléctricas, un descontento ya que ayer veíamos era transversal en toda la ciudadanía, un enojo también por parte, ¿no es cierto?, de quienes pagan mensualmente las cuentas de la luz. Y es por eso también que las mismas autoridades tuvieron que abordar, bueno, cómo se va a solucionar, cómo se le va a devolver este dinero a las personas. Hablábamos, como decíamos, el exministro de Energía, Diego Pardo, eventualmente por una rebaja en enero, el 1 de enero, de un 2%. Esto también dependiendo las zonas, porque hay obviamente zonas más afectadas. Por ejemplo, el norte de nuestro país tenía una afectación de aproximadamente un 9%, pero por ejemplo la región metropolitana era aproximadamente un 0,5%, así que también esa rebaja iba a depender del lugar en donde las personas residen. Pero también decía, y algo que explicó en su alocución, ya ahora como biministro de Economía y de Energía, fue justamente el biministro Álvaro García, quien también explicaba cómo iba a proceder ahora el Ministerio de Energía para poder resolver todo este problema que se conoció. Así que vamos a pasar a revisar también las palabras del biministro sobre los canales ahora que se van a llevar adelante, la estrategia, ¿no es cierto?, que hay de cara a este problema. No quiero adelantar canales aún porque quiero interiorizarme con detalle de la mejor manera de hacerlo. Pero el decreto, ministro, ¿no es posible dictarlo antes? ¿Hay que esperar este plazo o existe algún mecanismo para anticipar esa medida? Como decía, esa es una posibilidad, sí, de anticipar el decreto, pero quiero ver cuáles son las más eficientes y después optar por la que más rápido le va a llegar a las familias. El canal más eficaz para devolver los recursos a las familias es algo que vamos a trabajar con mayor profundidad. El objetivo es que llegue lo antes posible. Ya, y también decía el biministro que entonces hay una posibilidad también de adelantar el decreto, ¿no es cierto?, que comienza a regir ya el próximo 1 de enero de 2026, y es por eso entonces que se piensa que esa rebaja se pueda dar a partir del próximo año, y este sobrecobro en todo caso se iría dando los próximos meses, octubre, noviembre, diciembre, pero justamente decía el biministro Álvaro García, eso se quiere evitar. Entonces están ahora planeando, ¿no es cierto?, cómo resolver este problema. Incluso después de ese punto de prensa en La Moneda, encontramos en Nueva Munátegui, justamente donde queda el estacionamiento del Ministerio de Energía, al ministro Álvaro García, que estaba justamente yendo a reunirse con el exministro Diego Pardo, justamente para poder darle solución, ¿no es cierto?, a este problema que se desató. Ahora, sobre también las responsabilidades políticas, los anuncios que habían hecho ayer desde la bancada de la UDI, en particular el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, lo acompañaba ayer en el Congreso el diputado Juan Antonio Coloma, que anunciaron ya esta acusación constitucional. Decían durante esta jornada que se iba a presentar el día lunes, ya tenían el apoyo del Partido Republicano, en Renovación Nacional, como ya decía, también habían apoyado esta acusación constitucional. Prácticamente era una acusación constitucional apoyada por toda la oposición, que se iba a presentar el día lunes, pero
sí habían advertido que esta acusación se iba a presentar si es que el presidente no le solicitaba la renuncia en 24 horas a el exministro Diego Pardo. Entonces, obviamente, como se produce la renuncia del ahora exministro, lo cierto es que mandaron un comunicado y declaraciones del presidente de la UDI diciendo que efectivamente van a cumplir la palabra de no presentar una acusación constitucional que obviamente inhabilita, ¿no es cierto?, al exministro Diego Pardo a ejercer cargos públicos por 5 años. Así que vamos a pasar a revisar también las declaraciones que nos entregó hoy día el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sobre lo que ocurrirá con esta acusación constitucional. Cuando ayer anunciamos la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Energía, dijimos que si el presidente Boric lo removía en menos de 24 horas, no presentaríamos la acusación. En vista que el presidente Boric le pidió la renuncia en menos de 24 horas, vamos a cumplir con la palabra empeñada y vamos a retirar la acusación constitucional. Sin embargo, le exigimos al presidente que le comunique a los chilenos cómo les será devuelta la plata que gastaron de más por este error de cálculo del gobierno. Bueno, y todos los candidatos presidenciales se pronunciaron, de hecho, sobre esto, y ayer habían declaraciones que también solicitaban la salida o estaban de acuerdo con la acusación constitucional que planeaban presentar en la UDI, pero llamó la atención, Mati, como lo decíamos anteriormente, la postura que tomó la candidata presidencial del oficialismo y la democracia cristiana, de hecho, ex colega de Diego Pardo en el gabinete, cuando Janet Jara era ministra del Trabajo durante esta jornada. Se le preguntó si es que en el caso de que ella fuera presidenta de la República le toca esta situación, se conoce este error en la metodología del cálculo de las tarifas eléctricas, bueno, si le hubiera pedido la salida a el ministro de Energía, a lo que Janet Jara respondió que sí, que en su gobierno, de hecho, se dan cuenta de las responsabilidades políticas, que finalmente se ejercen esas responsabilidades o repercusiones cuando tienen, ¿no es cierto?, lugar para que pase aquello, y es por eso que también luego de sus declaraciones y luego de producirse la renuncia del ahora exministro de Energía, Diego Pardo, también los candidatos se pronunciaron, pero Janet Jara lo hizo a través de sus redes sociales. Vamos a pasar a revisar, de hecho, la gráfica ahora en pantalla de lo que publica Janet Jara. Dice: la salida del ministro Pardo es una señal importante que reconoce la magnitud del problema. Lo urgente ahora es compensar a las familias afectadas. En mi propuesta de gobierno incluye una medida técnicamente viable que reduciría en 20% las cuentas de luz. De hecho, es una propuesta que la candidata presidencial ya ha explicado en debates presidenciales, esto de esta rebaja en las tarifas eléctricas si ella se convierte en presidenta. Pero ahí también lo importante del mensaje, decía, es una señal importante que reconoce la magnitud del problema. Un problema, ¿no es cierto?, de un perjuicio, como ya decíamos, de cerca de 100 millones de dólares. Hubo también declaraciones de los candidatos presidenciales de la oposición. José Antonio Kast, de hecho, se encuentra todavía en el norte de nuestro país, así que nos envió un video, una declaración, ¿no es cierto?, vía video, al igual que la candidata presidencial Evelyn Matei, quien sí se había pronunciado en una actividad durante esta jornada sobre la eventual salida, sobre la petición de renuncia del ahora exministro Diego Pardo, a lo que también Evelyn Matei había dicho, si es que ella fuera la presidenta, también le hubiera solicitado la renuncia, algo que también había dicho más temprano y durante la jornada de ayer el candidato presidencial José Antonio Kast. Así que partamos también revisando cuáles fueron las opiniones luego de conocerse ya la noticia de la salida de Diego Pardo del gabinete. Y el ministro Pardo se va, y eso es reconocer en parte la negligencia, porque esto no es un error, es una negligencia responsable y culpable de este mal gobierno. Hoy día nombran un biministro. Yo espero que el biministro no deje de trabajar hasta encontrar quiénes son todos los responsables que durante este gobierno permitieron esta alza de la luz en más de un 60%, que no solamente afecta la cuenta de la luz, sino que la inflación que afecta primero a los más pobres. Así que espero que hoy día empiece la tarea necesaria para que se vayan todos los que tuvieron responsabilidad en este error, en esta negligencia, en esta ineptitud del actual gobierno. La renuncia del ministro Pardo era inevitable. Igual hay que ver si hay otras personas que son responsables y que tienen que asumir su responsabilidad por este error. En todo caso, ahora lo más importante es que el presidente de la República tiene que explicarle a los chilenos cómo se les va a compensar por los miles de millones de pesos que se han pagado en exceso.
Claro, ahí también ahora el mensaje, ¿no es cierto?, una vez que se concretó la renuncia, la salida de la moneda de Diego Pardo, es justamente hacer y poner énfasis en cómo se va a solucionar ya este problema, ¿no es cierto?, que si bien se asumieron las responsabilidades políticas y técnicas, ahora queda obviamente ver qué va a pasar con los ciudadanos y los montos que les cobraron, ¿no es cierto?, erróneamente por lo que se sabe, 2 años, 2024 y 2025, si es que efectivamente se va a producir esa rebaja el 1 de enero, o se va a producir antes, o si se va a hablar de una compensación, que es lo que solicitaba tanto la diputada Camila Musante con la presentación de un proyecto de ley esta mañana, como también lo hacían los parlamentarios de la UDI con justamente también esa presentación para una compensación en el CERNAC, Mati. Así que nos vamos a quedar muy atentos porque obviamente es una afectación y es un problema grave. Es un problema grave porque afecta a los bolsillos de las personas. Se habla también de la eficiencia o ineficiencia. Bueno, hay muchos temas que son colaterales y estamos a un mes de la primera vuelta electoral. Así que muchísimas gracias, Colomba. Y nosotros a esta hora precisamente vamos a seguir hablando de política y cómo todos estos grandes y pequeños hechos afectan las candidaturas y al gobierno. Vamos a conversar con Camilo Férez, director de Estudios Sociales y Políticos de Acerta y también director ejecutivo de la encuesta de Cifra. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, bueno, finalmente parece que no es posible sostener o mantener errores a estas alturas de la recta presidencial, porque cualquier error, ya sea de los candidatos o del gobierno, afecta. Claro, estamos entrando en el momento en el que ya es la recta final, donde la gente comienza a levantar la cabeza y a mirar y a considerar que viene una elección, a tomarse un poco más en serio, digamos, el hecho de que están la mayoría de ellos obligados a tomar algún tipo de decisión al respecto, porque el voto sigue siendo obligatorio y por lo tanto, obviamente, ya no hay mucho margen para errores. Y yo creo que el gobierno teniendo hasta hoy, los datos no nos permiten decir lo contrario, teniendo hasta hoy una conexión tan directa entre su propia aprobación y el piso electoral que le está entregando a la única candidata oficialista, creo que menos margen tiene. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que la misma candidata haya salido a apurar al gobierno sobre esta decisión en el caso de las cuentas de la luz, refleja un poco eso, ¿no? No tenía otra opción Janet Jara en este escenario, porque cualquier error, o sea, más bien, todas las faltas del gobierno recaen sobre ella. Era lo único que podía hacer. Claro, está todavía, vamos a decir, carnalmente unida a la aprobación del gobierno, por lo tanto, cualquier vaivén al respecto afecta a su candidatura en un momento en el que ella necesita demostrar que sigue siendo competitiva y lo que pase con ella en la primera vuelta también va a determinar mucho cuál es la fuerza con la que enfrenta una hipotética segunda vuelta y por lo mismo creo yo que hay mucho menos margen hoy día. Si el gobierno se estuviese midiendo respecto de sus propios tiempos, probablemente habría tomado una decisión tal vez un poco más pausada, quién sabe. Hemos visto otras veces en las que precisamente las responsabilidades no se exigen de la misma manera que ahora, pero en este caso, claro. ¿Y tú crees que de cualquier manera, pese a esta rapidez, la decisión del gobierno de sacar a Diego Pardo, le va a afectar igual a la candidata oficialista? O sea, más que el tema de Pardo, a la candidata oficialista hasta ahora, y hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que ella no se desacople de la aprobación del gobierno, para ella es tremendamente sensible cualquier efecto sobre esa aprobación. Es decir, eso es hoy día la mayor asociación que uno ve cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, viendo y haciendo encuestas, analizando encuestas, lo que más ha perdurado en el tiempo, porque han habido modificaciones, ¿cierto? Podemos después entrar en eso, han habido liderazgos que finalmente han decaído, pero si es que hay una conexión que es tremendamente estable en el tiempo, es la conexión de la candidata oficialista con la aprobación general del gobierno. Y por lo tanto, uno tiene que asumir que están íntimamente ligadas, por lo menos hasta ahora, que la candidata no se ha desacoplado del gobierno, aunque tiene algunas intervenciones en las que muestra cierta distancia, pero es la candidata oficialista, para bien y para mal.
Camilo, ¿cómo llegamos a esta última milla? Porque ya, bueno, no falta nada, son 4 semanas, mañana comienza la franja electoral, ya comienza también a entrar la recta final de los debates en que se van a encontrar todos, estamos en días en que cualquier error o virtud se magnifican. ¿Es una carrera que está jugada, como dijo en un momento Arturo Esquella? No, yo creo que en esto la prudencia indica que hay que esperar el momento en el que efectivamente las personas se pronuncian. Tenemos un sistema electoral con una tradición además de velocidad en la entrega de cómputos, así que yo creo que lo más sano antes de hacer ese tipo de aseveraciones es esperar el día de la elección. Lo que tenemos son algunos antecedentes sobre cómo, desde el punto de vista de la opinión pública, se está moviendo esta elección. Y efectivamente en el último tiempo hemos estado en una especie como de estado de meseta, donde hay grandes, más allá de la encuesta que uno mire, ¿cierto? Hay diferencias entre ellas, hay diferencias semana a semana, pero también hay una cierta estabilidad en los grandes números. No ha variado, por ejemplo, en mucho tiempo el hecho de que la proporción de personas que eligen un candidato que se define a sí mismo como candidato de oposición es mayor al 60%. Y eso no ha variado. El hecho de que la candidata única del oficialismo, como decíamos antes, mantenga una cierta estabilidad en lo que ha sido hasta ahora el piso estable, con movimientos, digamos, pero el piso estable de la aprobación del gobierno, eso tampoco cambia. Ahora, este 60%, Camilo, ¿es necesariamente que el próximo presidente va a ser opositor o puede haber alguna diferencia demasiado grande para la segunda vuelta? ¿Se puede dar ese escenario? Sí, los escenarios, por eso te decía, los escenarios pueden cambiar. El hecho de que hasta ahora sean estables no quiere decir que se vayan a mantener estables en el tiempo. El hecho, por ejemplo, como se ha comentado, de que muchas personas marquen una preferencia en un formulario que tiene los nombres acotados, no quiere decir que vayan a mantener esa opción de aquí hasta el momento en que tengan que elegir. Se pueden producir cambios y, de hecho, internamente se han producido. Pero también, con la misma fuerza, uno tiene que decir, claro, evidentemente, quienes están dentro del espectro opositor, con los datos que hoy día tenemos, tienen hoy día la primera opción de tener la mayor votación en la próxima elección. Ahora, la encuesta de cifra que tú diriges de este fin de semana hablaba que había un 25% de indecisos y parece digamos, un pedazo de torta bastante apetecible para los candidatos que ya a partir de mañana en la franja comienzan a disputar ese 25%. Hasta hace algunas elecciones atrás uno podía decir que tanto la franja como los debates no marcaban, sino que más bien ratificaban el sesgo. ¿Qué pasa a partir ya de las últimas elecciones donde los debates han marcado diferencias y donde también los mensajes, ya sea a través de las franjas o de los mensajes por redes sociales, crean opinión? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, esta elección vamos a tener que mirarla y vamos a tener que aprender mucho de ella porque, entre otras cosas, va a ser con voto obligatorio y estamos comenzando a acumular inteligencia e información respecto del comportamiento electoral con estas nuevas reglas. No tenemos demasiada historia, ¿cierto? Hemos tenido varios cambios en las reglas electorales y ese es un factor súper determinante. Lo que nosotros creemos es que, tal como tú mencionabas, hay un porcentaje de la población que, aunque marca una opción cuando se le pregunta quién es su candidato, sostiene que no está completamente seguro, es decir, hay una adhesión que es blanda. En este 25% del que tú hablabas, de la última encuesta que hicimos nosotros con Descifra, que publicó La Tercera, en ese 25% hay un 13% dentro de este que sostiene que tiene una preferencia, pero esa preferencia, por así decirlo, es débil. Podría cambiarla o está disponible para cambiarla. Y hay un 12% que sostiene que no, en toda la oferta actual, diversa y atomizada, no tiene hoy día un candidato que lo represente plenamente. Lo interesante es que les consultamos solamente a esa porción, es decir, a ese 25% que o tienen una adhesión blanda o dicen que no tienen candidato. ¿Qué es lo que hacen si es que llegan el día de la elección con esa misma, en esta misma condición, es decir, sin tener una preferencia nítida? Y ahí resulta tremendamente interesante que un porcentaje alto, sobre un 45%, sostiene que va a elegir al mal menor.
Es decir, esa es su expectativa respecto del día de la elección. Ese día me voy a parar ahí y voy a decir cuál es el mal menor dentro de esta oferta de candidato. Y el otro dice que está disponible para, y esto es probablemente lo que más le interesa a algunos de los comandos, para bloquear a otro candidato, es decir, para tomar una opción en primera vuelta que no es su preferencia inmediata, pero que en teoría, esto se le va a llamar voto estratégico, ¿cierto? En teoría podría determinar quién pase a la segunda vuelta. Votar, por ejemplo, y este es el ejemplo que obviamente a la mayoría se le viene en la cabeza, votar por Evelyn Matei para que no sea José Antonio Kast el que pasa a la segunda vuelta, aunque Evelyn Matei no sea su candidata. Y eso, ese pensamiento tú lo ves arraigado, que se está arraigando, o es más de la gente que es súper informada que puede ver esa carambola? Sí, por ahora tenemos que asumir que es de personas que todavía mantienen un nivel de información y de interés más alto en la política que aquel, como llaman hoy día, el votante obligado, ¿cierto? Que no tiene ni una gana, que no le interesa, pero que porque está obligado a tener que llegar a votar. ¿Y quién es ese votante obligado? ¿Cómo lo caracterizan a través de los distintos estudios? Ahí hay que hacer una pequeña precisión metodológica. La mayoría de las encuestas que nosotros vemos semana a semana tienen muchas fortalezas, aunque tienen metodologías distintas, algunas que son de un panel estable, el caso, por ejemplo, de la Universidad del Desarrollo, que va midiendo cambios dentro de ese mismo panel. Hay otras que son de panel, pero no es el mismo panel. Hay otras que son telefónicas o autoaplicadas a través de sistemas en línea. Todas ellas, cual más, cual menos, son muy buenas para medir los climas de opinión y el cambio en los climas de opinión semana a semana. Pero por la naturaleza del instrumento, no tienen una presencia, por ejemplo, es rápido, en segmentos pero no es preciso. que no participan. Claro, no participan de esta conversación. Por ejemplo, los segmentos están prácticamente ausentes y hay que hacer correcciones metodológicas para intentar representarlo, lo mismo con el segmento D. Entonces, y ahí tenemos que tomar esto. ¿Qué número de población, qué número del padrón electoral está ahí? No, igual las encuestas, solamente para no decir que están ausentes, igual las encuestas se corrigen metodológicamente para abordarlo, pero probablemente hay ciertos sectores que pueden tener hoy día, que pueden tener ciertos niveles de certeza, y ahí están los márgenes de error, ¿cierto? Y hay un montón de elementos con los cuales uno dice, mira, la foto es súper estable, es bien coincidente en la mayoría de los sondeos, pero siempre hay que guardarse una pequeña base para decir, mira, hay fenómenos que tú puedes o estar midiendo con rezago o que no estás midiendo adecuadamente. Es solamente esa precisión. Con todo, la mayoría de las encuestas tienden a estabilizar lo que estábamos conversando antes. Es decir, hay un primer y un segundo lugar que se han mantenido durante mucho tiempo, que son respectivamente Janet Jara y José Antonio Kast, y hay una disputa por el tercer lugar que, aunque hoy día tiene, en la mayoría de los casos, a Evelyn Matei como la más cercana, de todas maneras tiene un cierto nivel de incertidumbre sobre quién podría entrar ahí. ¿Y cómo estás viendo a los tres candidatos de oposición, que no sé si 3 o 4, porque ya, claro, están punteando José Antonio Kast y Evelyn Matei, pero qué rol están teniendo Kaiser y Parisi, por ejemplo? Bueno, el dato más interesante, ¿cierto?, es que, como decíamos, esta torta grande de oposición tiene una tremenda oferta y por lo tanto esta elección todavía puede entregarnos ciertas sorpresas. Yo, por ejemplo, he visto que el hecho de que tanto Janet Jara como José Antonio Kast se asumen hasta cierto punto más cerca, se asumen sembrados en segunda vuelta, han tendido a establecer una campaña más bien conservadora, graduando mucho los eventos en los que participan y evitando, ¿cierto?, tomar demasiados riesgos. Eso ha hecho, por ejemplo, en el caso de José Antonio Kast, que hasta hace poco era el candidato más vehemente, ¿cierto? Y sobre todo la vez anterior en la que participó, un candidato retador, un candidato impugnador, que haya tomado cierta distancia de ese personaje y que, por ejemplo, en las últimas semanas ese rol lo haya vuelto a tomar Johannes Kaiser. Tiendo a pensar, incluso, que en toda esta polémica que tuvimos en la semana pasada sobre los parásitos, hay algo de influencia de eso. Es decir, sentir desde la perspectiva del comando de José Antonio Kast que Johannes Kaiser, en todos los foros en los que ha participado y en los que han compartido escena, ha tomado con vehemencia este rol de ser de una derecha más dura, más confrontacional, no sé si más confrontacional, pero también más identitaria. Y como no quieren ceder ese espacio, es decir, entrar en la trampa de las sábanas cortas, por estar pensando
en no ahuyentar a un electorado más moderado que necesitan convocar tanto en primera como sobre todo en segunda vuelta, no quedar descubiertos en este que sería, vamos a decir, hipotéticamente hablando, su flanco derecho, que es el de Johannes Kaiser. Por lo tanto, tienen un rol. Pero ¿se transformaron estos parásitos en un boomerang? Nos va a costar saberlo con exactitud. Lo que sí fue una polémica que yo creo que ha tenido costos para el comando de José Antonio Kast. Sí, porque si uno ve, digamos, como ellos mismos han reaccionado, como ellos mismos han intentado graduar los efectos de esta discusión, probablemente la lectura que tienen es que, aunque tal vez buscaban un objetivo que podría ser hipótesis, el que decíamos recién, es decir, no dejarse consumir completamente desde su derecha por Johannes Kaiser, o eventualmente salir de otros debates incómodos, como el debate sobre cómo van a recortar 6.000 millones de dólares del presupuesto. Aunque pueden tener esos efectos deseados, de todas maneras no parecen haber llegado completamente conformes al final de la semana, y por eso hemos visto mucho retroceso en esto. Pese a que nunca retroceden, sino que más bien redoblan la apuesta cuando son confrontados. Claro. O sea, José Antonio Kast dice, claro, los meten y meten los dos, claro, los dos dedos, porque José Antonio Kast dice no solamente que estaba de acuerdo, sino que él habría escrito una más dura. Sí, mi impresión en todo caso es que incluso ahí, cuando José Antonio Kast respalda a su principal asesor, lo que no profundiza mucho más y de hecho no sigue mucho más con la retórica que está detrás del tema de los parásitos. Y además, siendo un poco más puntillosos, cuando el principal asesor del comando lleva varios días siendo más importante que el candidato, obviamente se producen problemas de interpretación dentro del propio comando, de decir que esto es o no es adecuado. Fíjate que al frente, en el caso de Janet Jara, precisamente la razón principal que se dio para la salida de Laura Albornoz es que llevaba 2 o 3 días sin darle espacio a la candidata porque el tema era ella. Claro. Y por lo tanto optaron por sacarla. Entonces, ahora, difícil que eso ocurra con Cristian Valenzuela cuando no solamente un vocero, sino que es el asesor más fuerte, parte del ideólogo de los mensajes, de los puntos de fuerza que toma él en cada uno de los puntos de prensa, de los debates. Por lo tanto, ahí Cristian Valenzuela a lo mejor va a retroceder un poco en esta primera línea, pero es difícil que salga. ¿Tú crees que este término también es uno de los términos que pueden ir quedando, así como quedó en algún momento, no sé, la retroexcavadora, los humanoides? Es de ese tipo de palabras que claramente antes no había memes, pero ahora va a quedar marcado no solamente para la campaña. Es material para los adversarios, sin duda, y por lo tanto van a hacer todo el esfuerzo porque la palabra siga presente, y creo que sí, que es una palabra que marca. Pero sobre todo, si es que nosotros analizamos que en esta disputa de las derechas, el principal activo que ha puesto sobre la mesa en la candidatura de José Antonio Kast es la actitud, porque no hay tantas diferencias programáticas, hay diferencias de énfasis, de velocidad y sobre todo de actitud. Esa es como la principal oferta que ellos tienen cuando dicen hay una derecha que es más cobarde que nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando se producen este tipo de disyuntivas y los comandos, y sobre todo los candidatos, comienzan a dudar sobre la actitud con la que tienen que enfrentar este tipo de cosas, se pueden producir efectos electorales después, ¿cierto? Con un cierto nivel de rezago. Pero bueno, por eso te digo, es noticia en desarrollo. Yo creo que es súper importante asumir que ahora que entramos en la verdadera recta final de la campaña, que van a partir las franjas, que van a comenzar también la información sobre quienes les toca ser vocales, es decir, vamos a entrar un poco más en modo electoral, porque nosotros, Matilde, tú y yo, vivimos casi todo el año en modo electoral, pero el resto de las personas, claro, además han sido años particularmente cargados, pero el resto de los ciudadanos llevan su vida normal, y igual que con cualquier tipo de obligación, muchas veces es a última hora que ven que tienen que comprar uniformes, que tienen que matricular niños, pagar contribución, en fin, o sea,
decidir candidato. Esos ritos que tienen una cierta temporalidad aparecen para la mayoría de la gente después. Bueno, llegamos a ese momento. Y por lo tanto, yo ahora sí me fijaría en encuestas que están midiendo el clima de opinión si es que se producen variaciones. Ya, por lo tanto, este parásito sí está como en el límite de ser un error que pueden entrar en una vorágine que puede ser o constructiva o destructiva. ¿Cómo ves a Evelyn Matei, que no ha subido, claro, no siguió bajando, pero se mantuvo estancada, está a 10 puntos más o menos de José Antonio Kast, que también se pegó un bajón sostenido, gradual, pero sostenido en el último tiempo, salvo la última semana que se estanca? ¿Cómo ves a Evelyn Matei, que está en entre comillas, peligroso o también que genera una incógnita este tercer lugar? Entró en un horario valle. Hay que decir que ella ha pasado por varios vaivenes en lo que va de su candidatura, ¿cierto? Partió liderando y luego tuvo que acostumbrarse a que eso se estancara, que finalmente comenzara a retroceder, y de alguna manera demoró mucho tiempo su equipo, su comando, en tomarse suficientemente en serio esta caída. Pero hubo un momento en el cual tomaron varias acciones, entró gente nueva al comando y produjeron hasta cierto punto un efecto. No nos olvidemos que hasta hace poco la conversación incluso era si es que llegaba a inscribirse la candidatura de Evelyn Matei. Así que, y esto fue ayer. Así es. Luego de eso se produce una cierta estabilidad, incluso algún crecimiento marginal en las preferencias marcadas en encuesta, pero como tú bien señalas, la noticia ha sido más bien el estancamiento y el leve retroceso de José Antonio Kast, y eso ha dado más esperanza, digamos, de que es posible alcanzarlo. Pero no hay movimientos en las últimas semanas, por lo tanto, es esa la candidatura. Y hoy día yo creo que a cualquier persona que le consultes te va a decir lo mismo. La mayor expectativa que podría haber es que sea esa la candidatura que tome algún tipo de riesgo por sobre el resto. Porque finalmente en estas últimas semanas Evelyn Matei tomó el tono, yo diría, no sé si coincides, a partir de el debate que hubo en Chilevisión, que ella se empodera finalmente y le da con el tono justo y la posición. Era, no sé si lo único que le quedaba hacer, pero y si lo que se dice en todas partes si iba a alcanzar o no, pero ¿tú crees que está en el tono preciso que necesita o se ha corrido demasiado al centro? No, está mucho más tranquila que lo que estaba antes, y yo creo que eso le ayuda a ella a desplegar con un poco mayor de orden su campaña. Pero claro, mientras van pasando las semanas, al principio la estabilidad es una buena noticia, pero si pasan las semanas y nada se mueve, probablemente va a volver la ansiedad. Tenemos una gran incógnita aquí, que es cuál es la razón por la que Evelyn Matei cambia tan dramáticamente una posición de liderazgo como la principal carta opositora y finalmente termina estancándose y cayendo tan fuertemente durante un periodo largo de tiempo. Una de las hipótesis, ¿cierto?, es que a ella le ganaron, lo voy a decir geográficamente, pero puede ser mucho más que eso, le ganaron su flanco derecho. Así que dos candidatos tremendamente nítidos en un momento en el cual hay un sentimiento opositor muy marcado, o por lo menos hay un volumen de votos muy interesantes ahí, le ganaron esa posición. Y la pregunta es si es que este voto de centro, este voto moderado al que está aludiendo, es suficiente. Tal parece ser de que efectivamente hoy día es una candidata que está ocupando ese espacio, pero no sabemos si es que ese espacio es suficiente. Y por lo tanto, yo creo que esto no solamente se trata de izquierda a derecha, sino que hay otro eje que es muy importante en todas las elecciones, que es del viejo nuevo. Y ella probablemente está todavía muy enquistada en lo tradicional. Cuando hay una demanda por cambio que está marcada, lo que se premia es precisamente eso, la novedad. ¿Y Franco Parisi puede todavía ser calificado como nuevo? Tal vez es menos, no es tradicional, pero nuevo no es. Y yo creo que parte de eso se ha notado en esta campaña, es decir, es una tecla que se viene tocando hace mucho tiempo, un rostro que es suficientemente conocido. Pero claro, él no es percibido como parte de la élite política tradicional y por lo tanto mantiene un cierto grado de aspirante, él se mantiene como aspirante a ese segmento de los que optan por el cambio, de los que podrían ser una estrategia de cambio. Pero Evelyn Matei no lo puede hacer. Y si tú te fijas, en la mayoría de las elecciones el atributo cambio es el atributo diferenciador más importante.
que enclava la bandera del cambio, tiene un subsidio muy relevante en términos de votos para enfrentar la elección. Ya, y eso sí lo tiene Janet Jara, porque dentro de todo ella es la más nueva dentro de la papeleta. Ella y Johannes Kaiser son los únicos que no habían estado antes. En ese sentido, tiene una ventaja, tiene gente nueva a la que todavía pudiera llegar, pese a que está tan circunscrita en este oficialismo que es, digamos, que no se mueve el 30%. Claro, es que aunque son parecidos, son partituras que difieren un poco. Podemos decir, oficialismo-oposición, si le superponemos continuidad de cambio, el candidato oficialista es continuidad. Y por lo tanto, desde ahí le cuesta convertirse en un atributo renovador para la oferta. Pero como tú bien señalas, es una mujer que lleva poco tiempo en la primera línea de la política y que tiene una historia que contar. Yo creo que ella, al menos durante la primaria, tocó muy bien esa tecla, que era la tecla pueblo elite, para que le pongamos algún tipo de atributo. Y de su biografía. Luego, una vez que gana, una vez que gana la primaria, la abandona durante un tiempo, y lo que yo he visto es que en el último tiempo ella ha vuelto a referirse a como un atributo, y lo está poniendo muy por delante de su campaña. Bueno, ahí hay una historia que trae elementos de cambio. Ella intenta contar esa historia. Nunca antes alguien como yo ha optado con probabilidades ciertas a ejercer la primera magistratura. Entonces, ahí hay una historia de cambio y creo que ese es el intento que está haciendo su comando. Pero obviamente está en el rincón, ella parte desde el rincón de la continuidad, porque es la oferta de continuidad del actual gobierno. Ya, todavía, bueno, nos queda llegar a esta primera vuelta, pero todo el mundo dice que siempre las segundas vueltas son otra elección. ¿Pudiera llegar a ser tan otra elección como para modificar lo que hoy se ve en las encuestas? Claro, ejemplos hay. Tú recordarás que la elección anterior, Boric de hecho queda bajo Kast y sin embargo termina ganándole la segunda vuelta. Y ahí sí, por ejemplo, los atributos de renovación, confían en los jóvenes y otros, jugaron muy a su favor. Las segundas vueltas son otra elección, eso no hay ninguna duda, pero también son elecciones que se deciden en muy corto tiempo. Uh-huh. Y por lo tanto, es extraño que se produzcan vuelcos de opinión pública muy marcados. Depende mucho del clima de opinión entre un proceso y el otro. Ahora, una final es una final. Y para usar la terminología futbolística, cualquier equipo chileno probablemente que llegara a la final de una Copa Internacional enfrentaría a un equipo brasileño, a un equipo argentino, que viene mucho mejor aspectado, que en los números es mucho mejor, y las apuestas probablemente estén a su favor, pero sigue siendo una final. Y una vez que la final parte y que se inicia el partido, hay que terminarlo y hay que meter más goles que el otro. Así que siempre pueden tener sorpresas. Yo ahí no soy de los que digo, no, esto ya está absolutamente decidido, no. Bueno, y mañana comenzamos a ver las cartas darse vuelta con esto del inicio de la franja, pero también, bueno, no nos quedó tocar el tema de cómo pudiera influir también el 18 de octubre, que va a ser otro de los hitos que van a marcar este mes. Los debates, por cierto, pero bueno, tenemos harto tiempo todavía para seguir conversando y analizando encuestas. Bueno, las encuestas poco, porque hasta 2 semanas antes ya ahí se terminan. Pero te queremos agradecer, como siempre, Camilo, tu mirada a esta altura ya de este fin de milla. Así que muchísimas gracias y seguimos siempre en contacto. Que estén muy bien. No, gracias a ti. Nos vemos. Chao. Hacemos una pausa en Hoy es Noticia cuando son las 6 de la tarde con 25 minutos y cuando la temperatura en la región metropolitana es de 24 grados. Ya estamos de regreso con otros temas de la jornada, entre ellos la situación de Daniel Jadwe, que se decidió hace muy pocas horas en el Tricel. Se lo contábamos, finalmente el Tricel ya decidió la suerte electoral y como ciudadano de Daniel Jadwe, y aquí está con nosotros Miguel Ángel Araya, quien ha seguido esta noticia ya desde el inicio y que nos va a contar
Bueno, ¿cómo fue la decisión y cómo fue la reacción también de Daniel Jadwe, que iba por el Distrito 9? Se habían abierto la esperanza incluso de los que iban en la lista con Daniel Jadwe. Bienvenido. Sí. Muy buenas tardes, Matilde, un gusto en saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora. Tú lo dices, se ha definido durante esta jornada el futuro electoral de Daniel Jadwe, quien era candidato a diputado por el Distrito 9, acá en la región metropolitana, en un proceso judicial que se ha visto con distintos cambios, con distintos avances, retrocesos, pero finalmente la decisión del Tricel este día se ha conocido, incluso en voz de su propio presidente subrogante, el ministro Silva Cancino habló con los medios de prensa para dar a conocer la decisión que tomaron esta jornada. Se esperaba que la resolución se conociera el día martes, cuando era este pleno ordinario del Tribunal Calificador de Elecciones, con diversas solicitudes que habían llegado a este organismo, considerando que estamos en tiempos de campañas electorales. Sin embargo, se definió que el caso de Daniel Jadwe se iba a abordar en particular este día jueves a la 1:30. Y así fue, y la decisión ha sido bastante aplastante para quien era candidato a diputado y también exalcalde de la comuna de Recoleta. ¿Por qué? Porque fue en un voto 3-1 que se ha definido rechazar este recurso de reposición que ingresó la defensa de Daniel Jadwe, en la que solicitaban directamente en el fondo de este recurso que podríamos decir, se retrocediera la decisión que ya había sido decretada por el Tribunal Calificador de Elecciones, que en principio era remover, suspender del padrón electoral auditado a Daniel Jadwe. Lo dejaba fuera del padrón y con eso Daniel Jadwe no podía votar y por lo tanto, por un efecto consiguiente, se inhabilitaba su candidatura. Lo que buscaban entonces los abogados de Daniel Jadwe era finalmente reintegrarlo al padrón electoral. Esa era la solicitud que se le estaba haciendo al Tribunal Calificador de Elecciones. Sin embargo, lo que se ha definido es que el recurso de reposición no es un recurso como tal que pueda servir para estos efectos, sino que no era la vía, porque ya era una sentencia dictada, ejecutoriada, que no podía retrotraerse, y por lo tanto le han dicho que no al candidato Daniel Jadwe, a pesar de que había un ministro, el ministro Asensio, que votaba por darle el favor a quien era candidato hace un par de semanas atrás. Vamos a escuchar las declaraciones en particular del ministro Silva, quien entregó entonces la confirmación de la decisión que ha tomado el Tricel durante esta jornada a los medios de prensa. Su reposición pretende dejar sin efecto una sentencia dictada por el Tricel. Esa sentencia dictada por el Tricel, que lo inhabilita para ser candidato en el fondo, ¿ya? Y ustedes saben, por mayoría de votos, ¿ya? Así fue, pero la historia es que hay una sentencia que decidió ese asunto y que está notificada a las partes y que está con certificado de ejecutoria. Es decir, es una resolución judicial del Tribunal Calificador de Elecciones, sentencia definitiva por su naturaleza, que no admite modificaciones, salvo de cuestiones de hecho. Bueno, entonces lo que se define por los ministros que integran el Tribunal Calificador de Elecciones es que este recurso en particular de reposición no era procedente para lo que se estaba solicitando en la causa de Daniel Jadwe. Dice de hecho el ministro que este recurso solo aplica para efectos autos o decretos, no para sentencias finales que ya habían sido ejecutoriadas. ¿Por qué hablamos de una sentencia ejecutoriada? Porque Daniel Jadwe ya había sido sacado del padrón electoral. Esta decisión del tribunal se comunica al servicio electoral semanas atrás, cuando estábamos en plena discusión, y finalmente el servicio electoral lo elimina, lo suspende del padrón electoral por estar en calidad de acusado. Recordemos que toda esta polémica se genera luego de que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ingresara la acusación en el caso Farmacias Populares. Eso cambiaba la situación, podríamos decir, de los derechos políticos de Daniel Jadwe. Él quedaba suspendido para votar y por ende quedaba también inhabilitada su candidatura. Todo ahora cambió. Claro, ahora ya no es acusado, pero lo mantienen. Pero lo mantienen. ¿Por qué? Porque dicen que el recurso que se presentó no era para estos efectos. Pero no todo podría estar perdido para Daniel Jadwe. ¿Por qué? Porque el día de ayer conocimos que se ingresaron recursos ante el Tribunal Constitucional. ¿Podrán tener resultados? ¿Estará a tiempo la defensa de Daniel Jadwe
para tratar de resolver, de recuperar aquella candidatura a parlamentario. Bueno, será definición del Tribunal Constitucional. Lo que han dicho en el Tricel es que al menos en esa sede, en esa instancia, ya se acabarían todos los recursos, todas las oportunidades que podría haber tenido para volver a sufragar y además también para ser candidato. Vamos a escuchar la reacción de Marcelo Brunet, el abogado que defendió, que patrocinó la acusación que presentó Renovación Nacional en esta sede electoral. Vamos a escuchar aquellas declaraciones. Estamos convencidos, desde el comienzo lo estuvimos, de que Daniel Jadwe no podía estar en la papeleta. Una persona que se enfrentado a 5 delitos distintos con una prognosis de pena de 18 a 20 años, no podía ser candidato a impresentable. Hemos llegado a la convicción de que el Tribunal Calificador de Elecciones ha fallado conforme a derecho y estamos muy tranquilos respecto a aquello. Es bastante particular e interesante lo que dice el ministro Silva Cancino Mati, porque él lo dice textual en la declaración. Él no habría tenido problema en considerar el nuevo antecedente de que Daniel Jadwe no estaba acusado antes del anterior fallo, antes de que finalmente se ejecutoriara su salida del padrón electoral. Pero como esto ya había sido dictado por este tribunal, no se podía reconsiderar a pesar de que existieran nuevos antecedentes, sobre todo considerando los plazos con los que también trabaja y funciona el servicio electoral de nuestro país. Eso en cuanto a la figura y a la candidatura de Daniel Jadwe, pero también sabemos que hay otras novedades en otro caso también relacionado con el mundo político, que es el del diputado, ex militante de la UDI, Joaquín Lavín León, porque hoy finalmente, luego de 3 suspensiones de ver esta audiencia de desafuero, hoy se ha concretado y la Corte de Apelaciones, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago ha definido acoger esta solicitud de desafuero que fue presentada tanto por el Ministerio Público como también por los demás querellantes. Acá es un caso bastante amplio, está participando el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio de Impuestos Internos, también la Municipalidad de Maipú y por el otro lado tenemos al diputado Joaquín Lavín León, acusado de al menos 6 delitos en esta parte de la investigación. Al menos hasta los antecedentes que se han recopilado sirven para imputar al menos 6 delitos, dijo la fiscal del caso, Constanza Encina. Estamos hablando de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, también estamos hablando de tráfico de influencias, uso malicioso de documentos mercantil privados, también falsificación de documentos de uso público y el último ilícito que me estaría faltando, no lo tengo. Te admiro la memoria, Miguel Ángel. Son 6 ilícitos, pero una gran cantidad de delitos si uno los compara, por ejemplo, con Caribarría. O inicialmente siempre decía que esto era una persecución política del alcalde de Maipú. Sin embargo, claro, frente a esta cantidad de delitos que por los que se acoge finalmente por parte de la Fiscalía, es bien, claro, difícil acoger o entender el tema de su razonamiento de persecución política. Claro, y ya finalmente lo que hace hoy día la audiencia de desafuero es más que nada un control de legalidad que hace la Corte, porque sabemos que el fuero que cuentan los parlamentarios es precisamente para evitar persecuciones penales que sean infundadas. Ese es finalmente el fin del fuero parlamentario. Y hoy día lo que hace el Ministerio Público es presentar todos los antecedentes que se han reunido en esta etapa investigativa, ponerlo a disposición del Pleno de la Corte de Apelaciones y que ellos decidan si hay sustancia para hacer una acusación, para hacer una formalización de este diputado y solicitar, y esto es lo más importante, solicitar medidas cautelares, porque lo que impide el fuero es precisamente solicitar medidas cautelares, como lo pueden ser la prisión preventiva. Y es muy probable que la Fiscalía Metropolitana Oriente, en este caso, solicite la prisión preventiva porque estamos hablando de delitos de corrupción, delitos que van contra la probidad pública y que además se habla de un perjuicio fiscal que supera los 100 millones de pesos a través de las facturas que presentó al Congreso, a través de una aplicación, una plataforma con la que funcionaban tanto los diputados, pero incluso candidatos electorales. O sea, es un tema bastante delicado del que estamos hablando. El Ministerio Público fue muy duro en sus calificativos. Muy duro lo que hizo Constanza Encina durante esta jornada, incluso en el escrito donde solicitan el desafuero, también eran bastante duros con los calificativos que se entregaban a los hechos, a las acciones que realizaba Joaquín Lavín
acompañado, se dice también, algunos de los imputados, coimputados de este caso son asesores parlamentarios precisamente con los que trabajaba Joaquín Lavín. Así que un paso más cerca de llegar a la formalización entonces del parlamentario. Vamos a escuchar precisamente las declaraciones de la fiscal Constanza Encina y también del abogado defensor de Joaquín Lavín León, el abogado Cristóbal Bonasich. En este caso se trata de un perjuicio fiscal de cerca de 112 millones de pesos aproximadamente, el cual puede ser ampliado y será ampliado de conformidad a la nueva querella del Servicio de Impuestos Internos, que aumenta el perjuicio fiscal debido justamente a la declaración maliciosa que se hizo de renta de los años 2018-2024. Por este momento podemos decir que estamos muy conformes con la resolución del Pleno, que tiene por supuesto por establecidos todos los delitos y tiene antecedentes suficientes la presente investigación y mérito de la causa. A partir de los mismos antecedentes, el Ministerio Público dice que algunas facturas no serían correctas y el Servicio de Impuestos Internos dice que otras no serían correctas. Es decir, sobre base de los mismos antecedentes, dos órganos del Estado llegan a conclusiones distintas. Eso a mí me da pie para sostener claramente que no existe ni uno ni lo otro, sino, digamos, la opinión hubiera sido unánime. La señora Katy Barriga, efectivamente, no tiene incidencia con esto, la imputación que le están haciendo a delitos totalmente distintos, y le adelanto también que hemos acompañado importantes antecedentes en esa causa en particular, que dan cuenta, emanan directamente de la propia municipalidad, que dan cuenta que este supuesto déficit no es inexistente. La verdad es que es muy interesante porque el Servicio de Impuestos Internos, con la misma prueba, el único delito que le imputa al señor Lavín es simplemente no haber declarado ingresos por 10 millones de pesos. Sí, en realidad, 7 millones de pesos sería supuestamente el impuesto que no pagó. Hoy día reajustado el día de hoy son 10 millones. Bueno, ahí escuchábamos las principales reacciones entonces de los intervinientes que participaron de esta audiencia de desafuero ahí en la Corte de Apelaciones de Santiago. Insistimos, una audiencia que se venía solicitando desde el 28 de junio, así que varios meses pasaron y se fue corriendo con el plazo, pero finalmente hoy día se ha decretado este desafuero en contra de Joaquín Lavín León, a pesar de que todavía tenemos un pendiente. ¿Por qué? Porque la defensa del parlamentario ya anunció que van a apelar a la Corte Suprema, como ha sido la constante en los últimos desafueros que hemos visto pasar por los tribunales de justicia, así que será el máximo tribunal del país el que defina también el futuro procesal del parlamentario. También tenemos declaraciones del abogado que representa a la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, y también al Consejo de Defensa del Estado con Rodrigo Álvarez. Nosotros estamos con el mandato del alcalde de perseguir los hechos ilícitos que ocurrieron en la comuna de Maipú, caiga quien caiga. Si es necesario ampliar la querella por estos hechos en contra de la exalcaldesa, pierda cuidado que lo vamos a hacer. Hoy día estamos a puertas de la fase final de la causa contra la exalcaldesa, por lo que eventualmente en esa causa esperamos que prontamente se pueda cerrar la investigación, podamos acusar y podamos en un juicio oral demostrar cada una de las imputaciones que nosotros hemos hecho contra la alcaldesa, como lo haremos también respecto del diputado Joaquín Lavín cuando sea la instancia procesal correspondiente. Como Consejo de Defensa del Estado estamos conformes con el resultado obtenido. Hemos formulado nuestras alegaciones en relación con el estándar que el juicio de desafuero exige para decretarlo la Corte, y cómo en este caso concreto se satisfacen plenamente todos los requisitos de ese estándar. Así es que estamos satisfechos porque la Corte así también lo entendió y estaremos a la espera de conocer el detalle de la argumentación que contendrá el fallo. ¿Qué procede ahora, Matilde? Esperar a que se redacte la sentencia definitiva entonces de este desafuero por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago. Cuando eso ya esté escrito, se haya comunicado a los abogados, comienza a correr el plazo para que ellos puedan apelar a esta decisión ante la Corte Suprema. Que quede claro para que no haya espacios para dudas. Acá no se ha definido que Joaquín Lavín haya cometido delitos, simplemente es un paso más para poder avanzar en el proceso judicial. Así se puede avanzar a la formalización y solicitar medidas cautelares, que ya se está empezando a hablar, a escuchar por ahí, que pueda hacer la prisión preventiva para el parlamentario y ex militante de la UDI, Matilde. Bien, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Seguimos atentos. ¿La Corte Suprema tiene algún plazo que debiera tomar la decisión? En una semana se podría esperar la redacción del fallo y a contar de eso tienen 5 días para apelar a la Corte Suprema, así que entre la semana próxima o subsiguiente podríamos estar hablando de que se fije fecha para este desafuero ante el máximo tribunal.
Clarísimo, muchísimas gracias Miguel Ángel. Hacemos un alto en las noticias con esta imagen de Viña del Mar a esta hora de la tarde. Ya regresamos con otras informaciones de esta jornada. 30 horas por CNN Chile. Siempre. 6 de la tarde con 45 minutos. A esta hora se está realizando el control de detención de una persona acusada, implicada en la desaparición de una joven de 19 años el pasado 4 de octubre. Vamos a tomar contacto con Felipe Hernández, quien está precisamente asistiendo ahí al control de detención. ¿Cómo está, Felipe? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Mati? Y donde ya se ha extendido por varios minutos una audiencia que se iba a solicitar tan solo por parte del Ministerio Público la ampliación de la detención hasta la jornada del día domingo. De hecho, eso fue lo que anunció el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, esta mañana, tras haberle tomado declaración justamente al principal sospechoso de la desaparición de Krishna Aguilera, esta joven de 19 años que, tal como tú lo decías, Mati, se le pierde el rastro el día 4 de octubre pasado y ya justamente cuando se cumplen 12 días exactos de su desaparición es que se han comenzado a realizar todas y cada una de las diligencias necesarias para poder dar con su paradero. Se le tomó declaración a este sujeto, sin embargo, no dejó conforme a los persecutores, tanto al fiscal Marcos Pastén como también al fiscal Patricio Rosas, quien es el fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Occidente, quienes ambos persecutores estuvieron a cargo de esa diligencia en las dependencias de la Brigada Investigadora de Ubicación de Personas. Hablamos de la Policía de Investigaciones, de la BRIUP, de la Policía de Investigaciones en la comuna de Ñuñoa. Es en ese lugar donde por varias horas se le tomó la declaración, pero, como les señalaba, no dejó conforme. Por eso mismo es que tras esa diligencia, los persecutores, además del jefe de la BRIUP, de la Policía de Investigaciones, bueno, salieron, dieron una declaración y ahí es donde finalmente se anuncia la solicitud que se hará en esta audiencia por parte del Ministerio Público para que se amplíe la detención hasta el próximo día domingo, con el objetivo de, bueno, que poder recabar mayores antecedentes, principalmente lo que va relacionado con el detalle o el lugar donde posiblemente pueda estar Krishna Aguilera, desaparecida hace exactos 12 días. En la jornada del día de hoy se han estado desarrollando varias diligencias, no solamente lo que tiene que ver con la investigación propiamente tal, con las declaraciones propiamente tales de que entrega justamente este sujeto, sino que además otras en terreno. Hablamos de la comuna de San Bernardo, particularmente en el sector de la calle Los Pirineos. Ahí, y ahí a varias cuadras a la redonda también, bueno, el despliegue de la Policía de Investigaciones, del personal de la CRIM, del Laboratorio de Criminalística, llegaron hasta este punto para poder entonces allanar algunos de los lugares que este sujeto mantenía como lugares de venta de droga, al menos así es lo que se ha mencionado. Y uno de ellos es las imágenes que ustedes deben estar viendo a continuación. Es un recorrido que nosotros tuvimos la chance de poder hacer, esto tras la autorización de la dueña de este departamento, el cual fue tomado por este sujeto y su banda para poder desarrollar justamente un punto de venta de droga en este mismo sitio, en la calle Los Pirineos. Tuvimos la chance de poder conversar con ella en ese sentido, fuera de micrófono. Nos permitió el acceso y pudimos observar cuál era la condición que tenía este recinto. Las puertas estaban prácticamente blindadas, tenía una doble puerta, la puerta normal de madera, pero al interior además había otra de un grosor importante de acero, la que fue obviamente
impedimento o una dificultad que tuvieron los funcionarios de la PDI para poder ingresarlo. Sin embargo, esta fue destruida, fue derribada, y ahí fue cuando finalmente entonces tuvieron la chance de poder revisar cada uno de los rincones de este departamento que está ubicado entonces en esta calle, en la calle Los Pirineos, en la comuna de San Bernardo. Pero en una calle paralela y prácticamente a 1 o 2 cuadras de este lugar existía otro recinto. Ahí también la Policía de Investigaciones esta mañana también llegó justamente para poder realizar un operativo, realizar un allanamiento, y de esa manera entonces se pudieron descubrir algunas cosas. De uno de estos lugares hubo la detención de una persona, sería de sexo femenino. Se pensó en algún minuto que podría tener algún tipo de vinculación al caso. Sin embargo, lo que se pudo establecer es que esta mujer tendría una orden de detención pendiente, y por eso es que habría sido llevada detenida por parte de los efectivos de la Policía de Investigaciones. Mientras tanto, nosotros, estando acá en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, llegó hasta este punto el alcalde de la comuna, Christopher White. Tuvimos la chance de conversar con él, habían varias preguntas respecto a este tema, justamente no solamente por el tema de la desaparición de Krishna, sino que además por los conocimientos que tenían los vecinos respecto de las gestiones que hacía este sujeto en materia de narcotráfico. Bueno, pongan atención a las declaraciones del alcalde, porque además de señalar que aparentemente había conocimiento respecto de este sujeto, tienen también antecedentes de no 1, no 2, sino que de 5 domicilios que este sujeto mantenía en su poder para justamente utilizarlos como instrumento de venta de droga. Revisemos justamente lo que señalaba el jefe comunal de San Bernardo, Christopher White. Sentimiento encontrado. En la mañana comenzamos con buenas noticias, que la principal persona sospechosa había sido detenida, y eso nos da cierta satisfacción de que el Estado cumple su tarea. Y el sentimiento encontrado es porque se demoraron 11 días en llegar a algo que era tan evidente. Por eso hemos dicho en todos los medios que nos parece una falta de respeto a la comunidad, a la gente trabajadora, a los sectores periféricos, la demora en que el sistema tiene para poder llegar a situaciones como esta, donde un tipo que además conocido públicamente por el sector, por la población, una persona que tiene antecedentes, una persona que tiene asustado a un grupo importante de jóvenes sanbernardinas, y que yo espero que la justicia haga su trabajo. Juan Beltrán, de 45 años, está siendo en este momento controlada su detención, y es una audiencia que uno dice posiblemente pueda ser rápida. Sin embargo, se le imputarían, por ende podría haber una formalización, se le imputarían 2 tipos de delitos. Hablamos de obstrucción a la investigación, eso como punto 1, en el marco de la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera, de 19 años. Y por otro lado está la agresión a efectivos policiales, a efectivos de la Policía de Investigaciones, que al momento de intentar detenerlo, bueno, este sujeto trató de resistirse y habría golpeado a algunos de los efectivos policiales. Por esa razón, al menos eso es lo que habría comunicado en su momento el fiscal Marcos Pastén esta mañana, tras haber retomado declaración. Ahí es donde estos delitos serían los imputados ahora. Otros delitos son parte de la carpeta investigativa, y como esta investigación es de carácter reservada, no ha sido entonces entregado a los medios de comunicación los delitos que van a ser imputados a este sujeto. Por ahora, Juan Beltrán, de 45 años, el principal sospechoso, se ha solicitado, entre otras cosas, no identificarlo con su rostro, pero ya el conocimiento respecto de su identidad ya se conoce. Y lo otro tiene que ver con la situación de su declaración. Él no ha entregado mayores directrices, mayores detalles respecto de lo que buscan justamente los persecutores, y eso es lo que también se va a buscar en los próximos días al solicitar, entre otras cosas, la ampliación de la detención, y de esta manera para que él pueda mantenerse detenido en tránsito para una próxima situación, si es que va a ser formalizado esta vez por otros delitos en el marco de la investigación por la desaparición de Krishna Aguilera, de 19 años, última vez vista el pasado 4 de octubre después de haber asistido a un local nocturno, Mati.
Bien, Felipe, muchísimas gracias por esa. El Consejo Fiscal Autónomo nuevamente levantó alertas por las finanzas públicas, señalando que han aumentado las probabilidades de que la deuda de Chile supere el 45% del PIB el 2027. Más detalles junto a Pilar Gutiérrez. Hola, Pilar. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, ayer el Consejo Fiscal Autónomo volvió a alertar por la situación de las finanzas públicas del país. Lo hizo en lo que fue su presentación del informe semestral en la Comisión Mixta de Presupuestos, y ahí alertaban en especial por dos temas. El primero tiene que ver con un tercer incumplimiento en la meta fiscal para este año. Recordemos que ya en 2024 se ocurrió un desvío. Y para este año finalmente el gobierno también está proyectando que nuevamente no se cumpliría con la meta fiscal que se habría planteado en un inicio, pero también como consecuencia de aquello, de una serie de incumplimientos en estas metas que establece el gobierno. El Consejo Fiscal Autónomo también alertó por la posibilidad, una mayor probabilidad, decían, de que se pueda cruzar el límite prudente de deuda hacia el año 2027. Ahí hay que destacar que la regla fiscal dual que tiene Chile establece que el límite prudente de deuda debería ser de 45% del PIB, es decir, no se debería traspasar esa cifra que se fija entonces como regla. Y actualmente el nivel de la deuda de Chile está en un nivel de 42,8%. Escuchemos qué era lo que decía la presidenta del Consejo Fiscal Autónomo en la comisión. La combinación de déficit persistentes que hemos tenido y desvíos reiterados respecto de las metas de balance estructural ha implicado que tenemos un mayor acercamiento a ese umbral de deuda, proyectándose para este año que se ubique en 42,4% del PIB. Creemos que sobrepasar el nivel prudente de deuda no sería solo un incumplimiento de la regla fiscal dual, sino que implicaría que cada vez una mayor proporción de los recursos públicos se destinaría al pago de intereses. La diferencia proyectada entre el gasto que es compatible con las metas de balance estructural y el gasto que ya está comprometido sigue siendo acotada. Y esto de alguna forma limita la capacidad que tiene el Ejecutivo para enfrentar alguna eventual contingencia y también la capacidad de implementar prioridades programáticas de un próximo gobierno. Claro, el Consejo Fiscal Autónomo hablaba de un cuadro de estrés fiscal prolongado, así lo decían a raíz de este incumplimiento en las metas que se han generado los últimos años. Por ejemplo, si revisamos las distintas cifras, en el caso del 2024, la meta del gobierno era tener un déficit de 1,9%, finalmente fue de 3,2%, es decir, un desvío de más de un punto del PIB. Y para este año la meta principalmente era de 1,6%, esa es la que se había establecido, y el Consejo Fiscal Autónomo a principio de año advirtió que era muy poco probable de cumplir esta meta, que habría que pensar más bien en un déficit cercano al 2%, y fue recién entonces en el último informe de finanzas públicas, el del tercer trimestre, en donde el gobierno hace esa actualización y ahora para este año prevé un déficit de 2,2%. Eso entonces lo que planteaba también el Consejo Fiscal Autónomo, este incumplimiento en reiteradas ocasiones de la meta, que podría poner entonces también en juego la regla de déficit fiscal, la regla de balance estructural, perdón, que establece esta regla dual a nivel nacional, ¿no? Otro punto también que decía el CFA es que las acciones correctivas también que ha planteado el gobierno para subsanar finalmente el incumplimiento de la meta fiscal del 2024, ahí el gobierno planteó una serie de medidas para reducir el gasto este año y para abordar esa situación. Finalmente lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que estas medidas correctivas han sido insuficientes y si bien se han realizado algunos esfuerzos, no se ha logrado concretar la meta de recorte de gasto que se había planteado por parte del gobierno, también pensando en esas acciones correctivas. Por eso el llamado era a hacer la mayor cantidad de esfuerzos posibles para que en este 2025 el desvío de la meta fiscal sea lo más pequeño posible, y también el llamado a hacer los esfuerzos para que el año próximo, en 2026, se cumpla con la meta fiscal, que está fijada en un déficit de 1,1%.
pensando en que finalmente este incumplimiento sostenido de las metas, decían desde el CFA, pone en riesgo también la situación de la deuda pública. Pasemos a escuchar precisamente el análisis que hacía un exministro de Hacienda, el exministro Ignacio Briones, por la situación de la deuda entonces a nivel de país. Este gobierno ha sobreestimado los ingresos en los 3 últimos presupuestos. Y es fundamental que el gasto se ancle a los ingresos que realmente tenemos, ingresos conservadores, y no los ingresos que soñamos que tenemos. Este presupuesto de la Nación, que en principio tiene una expansión de 1,7%, parece chica, probablemente tiene que ser una expansión aún menor, y eso hay que decirse a la ciudadanía con todas sus letras. Es la única forma de ir enrelando el ancla fiscal que hemos ido perdiendo. ¿Qué piensas tú que con el nivel de endeudamiento actual que tenemos, estamos pagando casi 5.000 millones de dólares de intereses? 5.000 millones de dólares, para que tengan un orden de magnitud, son unos 30 hospitales de alta complejidad al año, son unos 150.000 subsidios habitacionales que podríamos dar con esa plata. Son orden de magnitud grande, entonces hay que controlar la deuda, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Otro punto también que levantaba el Consejo Fiscal Autónomo es que esto no debe llevar a que se cambie el límite de deuda y que se suba esa cifra entonces establecida, sino que lo importante es lograr el cumplimiento de la meta como está establecida actualmente, para de esa forma no erosionar la credibilidad que tiene la regla fiscal, y lo cual podría, decían, dar una señal errónea a los mercados, también a los distintos inversionistas, y al mismo tiempo a cumplir con llamaban a cumplir con esta meta, entonces este límite de deuda, para no generar un mayor deterioro en la situación fiscal. En ese sentido, eso, decían, podría sino generar alteraciones también, según nos comentaban expertos, en, por ejemplo, la calificación crediticia que tiene Chile. De hecho, hace poco tiempo conversábamos también desde Agenda Económica con Fitch Ratings, la agencia de calificaciones, que decía y analizaba el caso de la situación de la deuda en Chile, que decían ha venido aumentado de manera significativa el último tiempo, y también analizaban los posibles riesgos que generaba el hecho de que actualmente la deuda esté tan cerca de este límite prudente. Escuchemos lo que decían desde Fitch Ratings. El riesgo es que si hay un golpe a la economía, que si hay una recesión, por ejemplo, va a ser muy difícil mantener una deuda en términos de PIB por debajo de 45. Entonces hay riesgos. No es nuestro base case, pero hay riesgos en ese sentido, porque está llegando cercana al 45 ya, con 43 por nuestro pronóstico el año que viene. Bueno, ¿y cuáles son las proyecciones que actualmente tiene el gobierno para la proyección de la deuda hacia adelante? Para este año esperan que cierre en un nivel de 42,4% del PIB, y según el último informe de finanzas públicas para 2026 ven que esta se acercaría a 43,2% del PIB. Y como les decíamos, actualmente, según el informe también que entrega la Dirección de Presupuestos, esta se encuentra en un nivel cercano al 42,8%. Pasemos a escuchar el análisis también que hacía el economista de Vice, Marco Correa. El gobierno lo tiene en su escenario base como que se va a lograr contener la deuda y no se va a superar el 45%, pero la verdad que parece bastante desafiante. La medida que haya un nivel de deuda mayor, también es probable que la clasificación de riesgo de Chile se pueda deteriorar, y eso implica un mayor gasto, por ejemplo, en nuevas emisiones de deuda, o menos inversores interesados en adquirir la deuda de Chile, y va a haber que pagar aún más intereses, y nos deja más expuestos también a algunos choques externos. Es parte del análisis entonces que hacían también los expertos a raíz de este nuevo informe del Consejo Fiscal Autónomo, en donde alerta por el incumplimiento de las metas fiscales. También levanta este riesgo entonces de que se pueda superar el límite prudente de deuda hacia 2027. Todos antecedentes que van a ser sin duda muy relevantes para la discusión de presupuesto que sigue hacia adelante. Bien, muchísimas gracias Pilar Gutiérrez con la información económica a esta hora de la tarde. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Hoy es Noticias. Siga en sintonía con CNN Chile a través de todas sus plataformas para seguir informándose con nosotros. Que estén muy bien.